Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar el tema que nos tocó para este día. Dios habla conmigo por medio de su palabra. Buscamos el versículo que vamos a estar utilizando en esta ocasión en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de la escritura, que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y bueno, la palabra de Dios es el nombre dado a la Biblia. Eso es lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo. Nosotros le llamamos la palabra de Dios porque ahí nosotros vemos lo que Dios quiere decir a su pueblo. Entonces, por eso es que lo tomamos como palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que decir que este vocablo de Biblia deriva de la palabra griega biblios, que lo único que significa es libros, ¿sí? Un conjunto de libros. Por tanto, decimos que la Biblia es una biblioteca que consta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esto es la Biblia Reina Valera. O podemos decir también que estas son las Biblias cristianas. ¿Por qué? Porque la Biblia católica, que generalmente puede ser la Nueva Jerusalén o la Dios habla hoy, que generalmente ellos le ponen más libros, ¿sí? Ellos andarán por 72 libros, 71 libros. Entonces, pero la Biblia que nosotros como cristianos, en su mayoría evangélicos, tenemos una Biblia Reina Valera 1960 que tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Entonces, recalcamos una vez más lo que dice 2 de Timoteo, que la Biblia es inspirada por Dios. Es el medio por el cual Dios nos habla en estos días. Nos instruye y nos muestra sus propósitos a través de su revelación, la cual es manifestada con autoridad divina. ¿Cuál es la importancia de la lectura de la Biblia? Pues bueno, nosotros debemos de leer la Biblia porque eso nos ayuda a estar sanos y fuertes espiritualmente. Es necesario tener el hábito de la lectura diaria y el aprendizaje de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahí vemos esa comparación donde nosotros nos alimentamos espiritualmente. Y Mateo 4:4, donde Jesús nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es más importante para la vida. La palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por el contrario, si pasáramos nuestra vida alimentándonos solamente de leche, nuestro cuerpo y sus funciones no se desarrollarían normalmente. Estamos hablando de una manera espiritual. Entonces, por eso Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues sabéis entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que tenemos que ir creciendo poco a poco espiritualmente. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos diferentes situaciones, diferentes ámbitos que nos ayudan a ir creciendo. Por ejemplo, a alguien que va comenzando en la palabra de Dios no es tan
fácil y no es tan recomendable, por ejemplo, ir allá al Apocalipsis y hablar de las 70 semanas de Daniel, qué significa cada caballo o cosas así. Entonces, no, tenemos que ir poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, cuando alguien es nuevo o va comenzando en la fe, pues se le recomienda el Evangelio de Juan, se le recomienda el libro de Romanos para ir comenzando y poco a poco pueda ir creciendo espiritualmente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver el poder de la palabra de Dios? Pues primero lo vemos en toda su creación, desde Génesis 1, donde la palabra nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Recuerde que cuando nosotros vamos a Génesis, en Génesis nosotros podemos ver que lo que creó todo fue la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que dio origen a todo lo que podemos ver hoy en día, incluyendo los seres humanos. Entonces ahí podemos ver el poder que el Señor tiene. En Isaías nosotros vemos porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más pensamiento. Así como el Señor lo ha creado, así también existe la posibilidad de que Él de la misma manera lo destruya todo. En Isaías 6:22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces también vemos que el poder de Dios existe en lo que Él crea y también en el hecho de que Él, si a Él le place, eso lo puede dejar por un tiempo indeterminado. En 2 de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Entonces, allá hay un compromiso de parte de Él para la creación, y en Apocalipsis 21:1 Juan nos relata lo que Él vio. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces vemos todo lo que va a ocurrir también por el poder de la palabra de Dios. Entonces decíamos, también vemos el poder de Dios en la humanidad. Dios creó la humanidad y la llamó a señorear sobre la tierra para protegerla, cuidarla y usarla sabiamente. En Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, miren, cuando hablamos de la humanidad, hay dos cosas que a mí me llaman bastante la atención. Primero, los que han tenido la oportunidad de ver el nacimiento de una criatura y sobre todo de un bebé, es un milagro de la naturaleza que únicamente el poder de Dios lo puede hacer posible. Y también, si hablamos de manera individual en cada persona, hay un órgano, todos los órganos son importantes y son necesarios, pero hay un órgano que es bien importante y es el órgano de la vista, el sentido de la vista. Y estaba viendo yo por ahí que están creando un ojo biónico. Habría que ver qué tal resulta, pero el ojo es una cámara que se limpia de manera automática. Usted puede ver de lejos, puede ver tonalidades de colores diferentes, tiene su propia protección, los párpados, puede ver de día, puede ver de noche. Entonces, definitivamente que en todo eso podemos ver el poder de Dios y no es una simple casualidad nada más. También podemos ver el poder de Dios por medio de la redención. La redención lo que significa es ser liberado o devuelto mediante el pago de un rescate. El verbo comprar se usa en el sentido o en el derecho de redimir a alguien. En Romanos 3:23 y 24 dice,
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que quiere decir ahí es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la liberación en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. Entonces vemos que esa salvación únicamente la podemos tener por el poder de la palabra de Dios. Este derecho Dios lo ha adquirido con justicia en Cristo y en virtud de él se presenta ante el hombre como aquel que justifica, siendo rescatados de la maldición de la ley. Por ejemplo, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ahí también nos pone lo que la palabra nos enseña. Lo que la palabra nos dice, la salvación viene a través de la palabra de Dios. Entonces, verdad es que Dios quiere que nosotros conozcamos en su revelación. Eso significa, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Pues porque Dios nos va a revelar ahí cuál es el camino de la salvación. Este versículo de Juan 3:16, el versículo, podríamos decir, más utilizado, más conocido, donde pues, nosotros podemos ver qué tan grande es el amor de Dios y qué es lo que Dios quiere para la humanidad. Eso está en Romanos 3:16, en Juan 3:16. Pero también nosotros debemos de tomar en cuenta de qué otra forma Dios se está revelando a cada uno de nosotros o de qué forma también el Señor quiere hablar a nuestra vida. Por ejemplo, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ahí nosotros podemos ver qué es lo que el Señor quiere. Él nos quiere dar el regalo, dice ahí, el don de la salvación. Y dice que eso no es algo mío, no es de vosotros, dice, o sea, no es algo que yo pueda hacer o que yo pueda alcanzar, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. Asimismo, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos que Él nos da el regalo de la salvación. Eso es lo que Él nos está ofreciendo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También Dios nos revela su voluntad al hombre. Nos dice que lo que Él quiere. Por ejemplo, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Está diciendo qué es lo que Él quiere. Él no quiere condenar al mundo. Jesús no vino a condenar, sino Él vino para que el mundo tuviera salvación y vida eterna. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de los que hemos sido llamados al Evangelio. Primera de Timoteo 2:3-4 dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Y segunda de Pedro 3:9 dice, 19, el Señor no retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos ahí cuál es la voluntad de Dios para con el hombre, y por eso nosotros debemos de leer la Biblia, porque ahí nosotros vamos a encontrar lo que Dios está ofreciendo al hombre o cuál es el trato que Dios le quiere dar al hombre. También podemos decir que Dios nos revela la clase de vida que quiere que vivamos. En tiempos de dificultad, en tiempos donde la situación se vuelve un tanto complicada, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué hay ciertas situaciones? Bueno, en la palabra de Dios podemos encontrar la revelación de la vida que Dios quiere que vivamos. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos está llamando a tener la certeza de lo que Dios quiere o cómo Él se da cuenta de lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y la palabra es viva y es eficaz. No es cuestión de que este versículo es bonito también para aquellas personas que dicen la Biblia es letra muerta o el papel aguanta con lo que le pongan. Y déjenme decirles que la Biblia se defiende por sí sola y nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ahí vemos qué es lo que Dios nos prepara o cuál es el camino que como cristianos deberíamos de tomar, cuáles son las opciones y qué es lo que Dios nos aconseja que hagamos. Mateo 5 del 1 al 10, bueno, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que entender que en esta parte nosotros vemos que en algunas ocasiones va a haber sufrimiento, en algunas ocasiones habrá persecución, pero hay una bienaventuranza, hay una bendición para esas personas que tomen el riesgo y tomen ese sacrificio de ser seguidores del Señor. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Bueno, esa es la clase de vida que Dios quiere que vivamos, que sacrifiquemos algunas partes para poder buscarle o para poder acercarnos más a Él. ¿Cuál es el sacrificio que se hace? Bueno, por ejemplo, el hecho de leer la Biblia, dedicarle 5 minutos, esas personas que se levantan 10, 15, 30 minutos antes para poder hablar con Dios, ese es un sacrificio también. Cuando hay oportunidad de congregarse y poder reunirse y buscar, o el hecho de, ahorita que no se puede congregar también, de poner un canal donde me va a alimentar espiritualmente y no algo que le gusta a la carne, entonces también es un sacrificio que se hace. En Mateo 22:35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, al final el Señor nos resumió los 10 mandamientos y los más de 600 preceptos que tenía la ley, los resumió en 2. Entonces, ¿cuál es la vida que Él quiere que vivamos? Una vida donde le amemos y una vida donde también amemos al prójimo. Ojo, que este es un buen momento
para demostrar el amor al prójimo. Y bueno, en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, ¿cuál es la vida que Dios quiere que vivamos? Una vida donde demostremos el amor de Dios y no solamente parezca que somos cristianos, no, algo que lo demostremos. Entonces Dios nos revela cómo encontrar ayuda en nuestros problemas, también en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para encontrar ayuda en nuestros problemas? Pues lo más fácil es pedir sabiduría. Dice el Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Usted no sabe qué camino tomar, Salmos 32:8, váyase a la palabra del Señor y Él le va a decir qué camino debe de tomar. Igual el 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aunque usted no lo vea, aunque usted parezca que está todo en contra, Dios lo va a hacer. También debemos de confiar en la justicia de Dios. Salmo 146 nos enseña y dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces, ¿en quién debemos de confiar los cristianos? En el Señor. Nada más, nada más. ¿Sí? Cuidado con andar perdido por otro lado. Cuando nos sentimos cansados, mire qué bonito este versículo, usted lo conoce. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y bueno, en el 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todo eso está en la palabra del Señor para que usted lo lea y no solo, muchas veces las personas piensan que son palabras bonitas ya, pero no, todo eso lo encontramos en su palabra. En el Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, termina en el versículo 8. Entonces, si de repente usted siente que necesita un descanso, refrigerio para sus huesos, la palabra del Señor. En las preocupaciones, Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tiene que hacer? Echar toda su ansiedad sobre Él. Él le quiere ayudar. Recordemos lo que nos enseñó, si el yugo es que dos personas lo van a llevar, uno es usted y la otra persona es nuestro Señor Jesucristo. Déjese ayudar por parte de Él. Cuando tenemos dificultades en las relaciones con otros, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todos nos gustan que nos sirvan, pero a nadie le gusta servir. Pero la Biblia nos enseña al revés, que si yo quiero ser servido, lo primero que tengo que hacer es servir. Y bueno, enfrentando decisiones, dice Santiago 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de un lado a otro. ¿No? ¿Necesita sabiduría? Pídala a Dios, y Él la dará abundantemente.
¿Y qué más encontramos? El perdón que muchas personas necesitan. Muchas personas que quisieran entender por qué Dios los perdona o han hecho un agravio y ellos piensan que Dios no los puede perdonar. Pues bueno, en primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué hermosa noticia la que encontramos en primera de Juan 1:9. ¿Qué otra verdad nosotros podríamos encontrar? Pues bueno, Dios se revela a la humanidad desde allá de Éxodo 3. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, cuando Moisés le preguntó, él le dijo: yo soy te envía, yo soy te manda. Esa palabra o ese concepto es un tanto diferente a cómo nosotros lo podemos entender. En inglés hay una frase que ocupan bastante que dice you are a man o I am man. Quiere decir yo soy el hombre o tú eres el hombre, que quiere decir la fuerza, la potencia que tiene alguien. Entonces cuando Dios dice I am, está diciendo yo soy el que te salva, yo soy el que te sana, yo soy el que te rescata, yo soy el que te ayuda. Entonces entender esa parte. Al final, el pueblo de Israel, vemos diciendo que fue Dios el que los libró y ahogó a los enemigos. ¿Sí? Ahogó a los enemigos. En Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas se llenaban en el templo. Y el uno de otro lado daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces ahí él podía ver, él podía observar la gloria de Dios. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad es que Dios quiere que conozcamos? Pues bueno, Él se revela a la humanidad como por medio de Jesús. Debemos de entender algo. Muy ateo puede ser alguien, muy escéptico puede ser alguien, pero nadie puede dudar la existencia de Jesús, más los que estamos de este lado del hemisferio. Recuerde que esto es bien fácil. Si nosotros estamos en el 2020, estamos hablando que estamos en el 2020 después de Cristo. Ojo, aumenta la palabra, ya no se habla de Jesús, sino de Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías. Entonces, ¿y usted no cree en Jesús? Entonces no está en la, porque usted no cree. Debería de estar en otro año, como ocurre en otras civilizaciones. Pero Dios mostró su amor para con cada uno. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Entonces Dios se está revelando o se está haciendo visible a su pueblo, a la humanidad. Hebreos 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, los padres, por los profetas, en estos posteriores días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahí nos está hablando de, pongamos atención a esta parte.
Dios en algún momento utilizó profetas para llevar su palabra. Que era un profeta, el profeta recibía la voz de Dios, el mensaje de Dios, y el profeta llevaba el mensaje al pueblo. Dice la Biblia en Hebreos que eso era antes. Ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. ¿Y dónde encontramos a su Hijo Jesús? En la palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos qué es lo que Dios quiere que hagamos? En la palabra de Dios. Entonces, más adelante vamos a tocar un tema después acerca de la profecía. Pero desde aquí nosotros podemos ver que realmente un profeta ya no sería posible, porque ya Dios habló en otro tiempo, dice, por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de Jesucristo. Y para finalizar esta parte, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo se está revelando o cómo se está mostrando Dios a la humanidad? Como un Dios de amor. Pero ¿y entonces por qué las guerras? Pero ¿y entonces por qué tanta hambre y por qué tanta destrucción? Porque muchos se han enfriado. Recuerde, así como algunos han visto, ¿verdad? Que la oscuridad lo que significa es ausencia de luz. Asimismo, el odio es ausencia de amor. Entonces, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la destrucción? Porque no hay amor. Porque no hay amor, porque muchos se olvidaron de Dios, porque muchos no quieren saber nada de Dios. Entonces, ahí difícilmente Dios se puede revelar cuando no le permiten, cuando no se le da cabida. Y bueno, para finalizar, diremos que la palabra de Dios nos habla directamente. ¿Cuál es el deseo de Dios? Pues que nos identifiquemos por medio de ella y sobre todo la pongamos en práctica. Recuerde, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, estamos a su disposición. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor háganosla llegar y con mucho gusto vamos a darle respuesta a cualquier duda que le haya nacido acerca de este tema. Gracias por habernos acompañado. Que Dios nos bendiga a todos.